Ya ahorita les muestro el otro video. Bueno, buenos días a todos. Hoy iniciaríamos con las charlas del segmento de la mañana del día 3. Antes de iniciar, vamos a solicitarles a todos que por favor silencien los micrófonos para dar inicio con la charla. Al final de cada charla se estará habilitando un conversatorio o un espacio flexible de preguntas y respuestas, ¿verdad? Con el fin de que ustedes puedan comentar o preguntar cualquier cosa al expositor. Aquellas personas que no tengan micrófono pueden colocar su consulta directamente en el chat y nosotros nos encargaremos de leerla por ustedes. En el caso de que cuente con micrófono, igual pueden solicitar la palabra levantando la manita de la plataforma y nosotros tomaremos nota del orden de las preguntas. Es importante también recordarles que se estará habilitando la grabación de todas las charlas y que de ahí es importante que se suscriban al canal de YouTube del SENASA para que puedan tener acceso a las charlas. Recordarles que todos tenemos un papel en esta lucha y el día de hoy es dedicado al rol de los distribuidores mayoristas y minoristas, que la comercialización y distribución de antimicrobianos recaen en su responsabilidad y control. Su posición de líderes y su influencia son fundamentales en este combate que constituye una muestra de profesionalismo y compromiso con el sector. A continuación, presentaremos la charla del día de hoy llamada Estrategia Integral del Buen Uso de los Medicamentos Veterinarios en la Producción Primaria desde un enfoque de salud de datos. Dicha presentación estará a cargo del doctor Danilo Montero Caballero. Él es médico veterinario de la Facultad de Veterinaria de la Academia Zooveterinaria de Kharkov, Ucrania. Posee una maestría en Ciencias Veterinarias Tropicales de la UNA con énfasis en salud de hato y epidemiología. Posee una especialidad en el área de los pequeños rumiantes en Alberta, Canadá, Universidad de Gainesville, Florida, Estados Unidos, y en el INTA Bariloche, Argentina. Por varios años se desempeñó como profesor de ginecología, obstetricia, salud de hato y control de la producción e internado rotatorio de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Se desempeñó como jefe del Programa Nacional de Salud en Rumiantes Menores del SENASA y cuenta con una amplia experiencia como docente y asesor en salud animal del Instituto Nacional de Aprendizaje. Doctor Molina, buenos días, bienvenido. Digo, doctor Montero, bienvenido. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a este
evento tan importante y relevante para la salud pública, salud animal, que todos estamos involucrados. Es un honor para mí representar al Instituto Nacional de Aprendizaje, al núcleo agropecuario, donde hemos estado dándole importancia a este tema en cada una de las capacitaciones que hacemos al sector agropecuario. Vamos a empezar con un momento. Ahí lo estamos viendo todos. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, este tema es de importancia muy relevante. Lo hemos estado incorporando en nuestras capacitaciones al sector agropecuario para cumplir y contribuir con la concientización del buen uso de los antimicrobianos. Para ello también le damos un enfoque bajo el, digámoslo así, el programa de manejo y salud de datos, donde implementamos y recomendamos implementar prácticas sostenibles dirigidas a la prevención de las infecciones con el fin de obtener animales más sanos, más resistentes a los diferentes desafíos que representan las diferentes enfermedades. Fundamentados en el manejo genético, buscar animales más productivos, más sanos, fundamentados también en manejo reproductivo, sanitario, desde luego, y siempre considerando el bienestar animal y bioseguridad de las explotaciones, con una clara orientación hacia la prevención de las enfermedades de salud poblacional, más que con la atención del individuo. Desde luego no abandonamos, bajo este enfoque no abandonamos la evaluación clínica, pero está orientada más a la salud poblacional de los animales de producción. Los protocolos que implementamos, siempre tenemos presente que la salud animal es una condición previa para el bienestar animal. Y a su vez, el bienestar animal ayuda a que los animales conserven su resistencia natural contra las enfermedades. Las recomendaciones para el combate de la RAM: en primer lugar, respetar la dosis, acatar estrictamente lo indicado en las etiquetas o insertos de los medicamentos, sobre todo los antimicrobianos, las vías de aplicación, los tiempos de tratamiento, respetar sobre todo los periodos de retiro indicados en los medicamentos, y siempre haciendo énfasis en que deben ser prescritos por un veterinario. Utilizarlos desde luego antes de las fechas de vencimiento. Y eliminar debidamente los excedentes sin usar o vencidos para evitar la contaminación del ambiente. Bajo este enfoque de datos, en primer lugar hacemos la implementación de diferentes protocolos, iniciando con los protocolos del periodo de gestación de las hembras, de cualquier, este enfoque o salud de datos se puede aplicar o lo aplicamos en cualquier especie doméstica de producción, llámese
bovinos, llámese caprinos, ovinos, bufalinos, en cualquier especie, incluso en equinos, cerdos y demás especies. Pero bueno, en el periodo de gestación es vital el manejo de la hembra gestante, implementar la clasificación de la condición corporal de los vientres de las madres y sobre todo el manejo en el periparto de las hembras, porque es cuando mayor demanda y necesidades energéticas se tiene y proteicas de la vaca durante los últimos 3 semanas de gestación. Es cuando hay mayor crecimiento fetal. Se da la síntesis de calostro y la preparación para la próxima lactancia y así poder amamantar bien la cría una vez nacida. Pero paradójicamente se da aquí una merma en el consumo de materia seca, disminuye hasta en un 30% en el preparto, cuando más requerimientos tiene el. Entonces, vamos es hacer un buen manejo nutricional, sobre todo en el periodo de transición, ¿verdad? Que es previo al parto, y evitar de que esa hembra, o más bien buscar a suplirle los requerimientos que esa hembra tiene en esa etapa tan importante. Una vez nacido la cría, va a haber, como todos sabemos, una colonización de bacterias en el tracto gastrointestinal, el cual estaba estéril antes de nacer, y es vital el consumo de calostro de buena calidad y calostro en cantidad adecuada para la cría, para evitar que se dé el cierre de la porosidad y la absorción de inmunoglobulinas, que primero se incorporen las inmunoglobulinas que le aporta la madre, en cantidades, como les decía, en cantidades adecuadas. Se sabe y es reconocido que al hacer buenas prácticas en este periodo de recién nacido, el animal va a tener menos enfermedades, menos riesgo de morir en su fase de desarrollo, y por eso las primeras horas, estamos hablando de las 6 primeras horas, son vitales para que esa cría, y de esa manera pueda ser un animal sano, fuerte, con un buen sistema inmunológico, y pueda combatir el desafío de los diferentes microorganismos que lo van a acechar. Luego tenemos el periodo al destete, que es también vital el manejo de esas crías, siempre considerando las instalaciones adecuadas, ventiladas, con buena penetración de solar o luz, más bien, que no sean ventosas, que no sean húmedas, y donde quiera que se maneje la cría de ese animal. Es vital el control de parásitos, que más adelante les voy a comentar un poquito. El monitoreo del crecimiento para ver dónde podemos estar fallando en el crecimiento de esos animales al destete. Es también, y los primeros tratamientos antiparasitarios y protocolos de vacunación. El periodo postdestete también, de aquí la cría va a estar no dependiendo de su madre, sino ya por sí sola, y si hemos realizado un buen manejo desde el periodo de gestación, que en ese momento su ambiente era el vientre de la madre, al nacimiento le hemos dado un buen manejo adecuado a esos animales. Posterior al destete se van a comportar de buena manera, va a haber buen rendimiento y buen crecimiento de esos animales sanos, fuertes. Luego llegamos al periodo de novillas de reemplazo, las hembras, si es un acto de cría.
de cualquiera de las especies que mencionamos antes. También el manejo de esos animales, ya ahí empezamos a hacer recorte funcional de sus pezuñas, sobre todo en las zonas donde hay alto riesgo por la alta precipitación y tipo de suelos y todos estos factores que más adelante podemos hablar del manejo podal de los animales, empezando desde temprana edad para evitar la deformación de sus pezuñas y sea un animal y competir por el alimento en los potreros y no tenga malformaciones de sus pezuñas, y es vital para luego prevenir las lesiones podales. En su efecto, el manejo de la salud podal en general del hato es importantísimo, tomar algunas medidas profilácticas y preventivas, como el hacer buenos recortes funcionales de sus pezuñas, aplicando también los pediluvios de formalina al 5% que recomendamos en los periodos previos a las altas precipitaciones y durante también la época de lluvias. Es importantísimo para así, sabemos que hay enfermedades podales de origen infeccioso y no infeccioso. La mayor porcentaje, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, son no infecciosos. Entonces aquí también hacer énfasis en que no es necesario hacer aplicaciones con antibacterianos o cosas por el estilo, sino es manejo nutricional, sobre todo para prevenir la enfermedad número 1 que afecta los bovinos, caprinos y ovinos, que es la laminitis, y de ella se derivan una serie de patologías que podríamos estarlas controlando con el manejo nutricional de los animales. Luego tenemos, si son animales de sistemas de producción de leche, manejo y salud de los periodos de lactancia para reducir el uso de antimicrobianos, empleando buenas prácticas del manejo e higiene del ordeño. Todo esto es vital para reducir el uso de antimicrobianos si se presenta, como perfectamente puede presentarse casos esporádicos, sobre todo de mastitis, hacer desde luego antibiogramas y cultivos de bacteriano para saber con qué agentes que se está teniendo que enfrentar. Protocolos de vacunación, incorporar los nuevos protocolos de vacunación donde abarque la gama enorme de virus y bacterias que afectan las diferentes especies. El control integrado de parásitos, tanto externos como internos, que ahorita vamos a ahondar un poquito. Y las prácticas de bioseguridad y cuarentena en caso de que se incorporen animales de otras fincas del mismo propietario o sobre todo si se incorporan animales de otras fincas. Esto para dar un buen plan de manejo sanitario en las medidas de bioseguridad. Primero que todo, la identificación de todos los animales, tanto los que ya se encuentran en las diferentes explotaciones como los que se van a incorporar. Identificar los animales que son siempre tratados con medicamentos veterinarios. Desinfectar vehículos que entran a las explotaciones y también tener, en la medida de lo posible, que cambiemos el chip y empecemos a incorporar también los pediluvios, sobre todo para visitantes, y evitar animales que ingresen a las fincas con estatus sanitario desconocido. Eso es vital para la bioseguridad y la cuarentena
de nuestras explotaciones. Para ahondar un poquito en los protocolos de vacunación, en primer lugar, siempre considerar el complejo respiratorio y reproductivo que llamamos bovino, donde vamos a tener vacunas que contengan del virus de la rinotraqueitis infecciosa. Este es sumamente, como todos sabemos, es un virus sumamente agresivo que afecta incluso la reproducción, hasta incluso dañando o causando necrosis del cuerpo lúteo de los ovarios, foliculitis e incluso inflamación de los ovarios, y repercute mucho en el rendimiento de la producción de los animales. La diarrea viral bovina, ni de qué decir, ¿verdad? Por los dos biotipos de virus que tiene, el citopático y no citopático, y el problema que acarrean las explotaciones donde tenemos animales PI, ¿verdad? Permanentemente infectados, y el riesgo de contagio del resto del hato. El virus sincitial respiratorio bovino también, que afecta mucho los animales jóvenes con neumonías muy severas, y hay pérdidas enormes al respecto. El virus de la parainfluenza 3 también. Incluso la otra vez leía un artículo donde fue aislado de momias, de fetos momificados. Entonces, es probable también que tenga efectos sobre produciendo fetos momificados. Entonces, como podemos ver, tenemos este grupo de enfermedades virales respiratorio reproductivo, ¿verdad?, que afecta enormemente nuestras explotaciones. Debemos de considerar incorporar dentro de los protocolos de vacunación estos virus. Ya en el mercado existen varios vacunas que los contienen, ¿verdad? Y podemos entrar en prevenir estas series de infecciones virales. Del grupo de las bacterinas, del grupo Coccidiosis, tenemos las enfermedades musculares y el tejido conectivo, ¿verdad?, que todos conocemos. Esta es la muy conocida pierna negra, edema maligno y enfermedad de SORT. Del grupo Coccidiosis hepáticas, ¿verdad?, del Clostridium novi y Hemolyticum, y las intestinales. Sobre todo, bueno, enterotoxemia o la enfermedad de sobrealimentación, que afecta mucho a los caprinos y ovinos, sobre todo en cambios bruscos en la alimentación de estos rumiantes, pequeños rumiantes, y el Clostridium perfringens y el Sordelli. Otras vacunas, desde luego la brucelosis, para entrar en el programa oficial de control de la brucelosis. La leptospirosis es otra enfermedad que algunas polivalentes la contienen, y la importancia de estas dos zoonosis, ¿verdad? La Histophilos ooni también, que algunas vacunas lo contemplan también. Anthrax, que si bien es cierto se ha reducido mucho su incidencia, pues siempre hay que considerarla de acuerdo a la zona donde estemos. Y la pausterelosis, la magnemia hemolítica y la Pausterella multocida, que estas pausterelosis siempre cuando tenemos casos de inmunosupresión por los virus, estos que les mencionaba al inicio del complejo respiratorio reproductivo, algunas de esas enfermedades inmunosuprimen enormemente a los animales, causan cierta
infección respiratoria de las vías altas o a veces más allá, y ahí es donde aprovecha la magnemia hemolítica o la Pasteurella multocida en terminar de afectar los animales, y las pérdidas son enormes. ¿Qué errores podemos observar a la hora de la vacunación, que son muy comunes? No aplicar refuerzo a los animales cuando se aplican vacunas de virus muerto o bacterinas. Se recomienda entre 3 y 4 semanas de la prima dosis aplicar el refuerzo. Vacunar animales muy jóvenes, donde va a interferir con la inmunidad pasiva calostral. Se recomienda siempre aplicar a animales mayores, igual o mayores a 3 meses, con una revacunación a las 3 semanas. Se cometen muchos errores en el manejo de la cadena de frío de las vacunas. Contaminación de jeringas automáticas multidosis inactivan la vacuna y a veces provocan abscesos en el sitio de aplicación. Entonces, y también utilizar preferiblemente una aguja por animal para evitar ese tipo de lesiones postvacunales. Uso desinfectante en vacunas vivas modificadas que pueden activar esa vacuna. Les decía, las agujas desechables. Las horas del día en que hagamos la práctica de la vacunación, preferiblemente hacerlo tempranas horas del día o ya tarde por la tarde, donde los animales estén menos estresados, sobre todo en zonas cálidas. Otro error muy común es vacunar animales enfermos o inmunosuprimidos o altamente parasitados. No va a haber respuesta del sistema inmunológico a crear los anticuerpos que buscamos crear. Entonces, les decía que el estado de salud de los animales que son vacunados, que no estén parasitados o inmunosuprimidos. Si entramos ya en el tema de parásitos, nosotros lo abordamos de una forma integral, no solamente acudiendo a comprar el desparasitante, sino de una manera integral, donde en primer lugar lo que buscamos es la disminución de la frecuencia del uso de desparasitantes, con estrategias de integración con otras medidas de control como el manejo de pasturas. La rotación de potreros es fundamental para bajar un poco la carga parasitaria en potreros. El pastoreo intensivo racional, que está de moda y es un sistema que repobla los suelos de la microbiota y mejora la consistencia de las plantas, y por ende los animales se ven beneficiados en este sentido. Exponemos más a la luz solar a las larvas, al estado larvario de los parásitos, de los diferentes parásitos. Una de las principales medidas es evitar la ingesta de las larvas en los potreros, o sea, evitar que los animales jóvenes y animales más susceptibles a las parasitosis vayan a pastorear en horas tempranas del día, donde está la gota de rocío cargada de larvas, esperando que la ingesta de algún hospeder. Entonces, si sabemos que es en ese momento, pues evitar mandar
a pastoreo de estos animales más sensibles y susceptibles a las parasitosis. Incorporar medidas de pastoreo mixto, podría ser ovinos y bovinos, con desde luego un manejo bien planificado de las pasturas para no sobrepastorear, pero sabemos que hay un control biológico de una especie a la otra, entonces podría ser una de las medidas a incorporar. Control con organismos vivos como hongos nematófagos. Nosotros ya hicimos un ensayo con algunos hongos nematófagos y in vitro, eso sí, falta la fase de hacerlo en vivo, pero sí se vieron resultados interesantes. Con una buena alimentación, los animales van a estar mucho más resistentes, van a poder soportar el desafío de una parasitosis. Entonces, siempre considerar que los animales tengan una buena alimentación y nutrición. Si repasamos un poco lo que es el ciclo biológico de los parásitos, tenemos la fase parasitaria, ¿verdad? Que apenas es un 5% en el animal. Y muchos recurrimos solamente a hacer la práctica de desparasitación, de control de parásito químico. Y no consideramos que el 95% está en vía libre, ¿verdad? En la fase de vía libre del parásito, donde los huevos, larva 1, larva 2, larva 3 y larva infectiva, y ahí pueden ver una gota de rocío cargada de larvas infectivas esperando ser digerida por algún hospedero. Entonces, si consideramos esto, vamos a, como les decía al inicio, a disminuir la frecuencia del uso de desparasitantes y así evitar la resistencia de los parásitos hacia esas moléculas. En ovinos y caprinos tenemos experiencias no muy gratas con fincas que ya prácticamente se les acabaron las armas con que combatir los parásitos porque han hecho mala práctica en el uso de esos desparasitantes. Si conversamos del control integrado, además de todo esto que les mencionaba, vamos a hacer un uso racional de fármacos, ¿verdad?, contra los parásitos. En primer lugar, la selección del producto, ingrediente activo, muchos lo que escogen es diferente marca y siguen utilizando el mismo ingrediente activo. Tratamientos selectivos, estratégicos en cierto momento de la vida del animal, no hacerlo a toda la población de animales, sino, como les decía, hay edades más susceptibles y entonces hacer los tratamientos selectivos. La dosificación de acuerdo al peso, siempre insistir a los productores a hacer la medición de peso para hacer el cálculo de la dosis correcta. Aplicación correcta, si es que estamos hablando de productos orales. Sobre todo usar la canulita que es de gran uso para hacer una aplicación correcta y no subdosificar las dosis. Si estamos hablando de productos orales, se recomienda el ayuno para que tenga una mejor acción el producto. Áreas de descarga, llámese corrales o lugares donde puedan, después de la aplicación del producto, para evitar la contaminación de potreros. Rotar productos, estos le pongo signos de pregunta porque eso hay mucha discusión al respecto. Algunos consideran que sí se debe rotar, otros que no. Algunos sostienen la tesis de que se debe agotar hasta ya donde
no hay efectividad del producto y ahí rotar. Otros que sostienen la tesis de que se debe hacer rotación para no crear resistencia, pero ahí corremos el riesgo de hacer resistencia a varias moléculas a la vez. Entonces, esto es de discusión amplia. Nunca utilizar productos vencidos o en mal estado. Si hablamos de control integrado de parásitos externos, vamos a fundamentarnos en el monitoreo de años anteriores y el riesgo que existe en ciertas épocas del año. Aquí podríamos mencionar que se debe definir si es una parasitosis definir el tipo de ectoparásito que estamos hablando, si es mosca, garrapata o una infestación combinada. La observación de todos los animales de forma rutinaria y detectar signos de parasitosis externas. Realizar tratamientos según la época del año. Sabemos que hay épocas de mayor abundancia de garrapatas, entonces ahí considerar los tratamientos en esas épocas. Tratamiento selectivo de algunos animales. Podríamos estar hablando de tratar animales con más de 20 unidades por animal, de mayores a 4 milímetros de tamaño. Determinar la dosis de acuerdo a hacerlo correctamente. Aquí se falla mucho en la homogenización de los ectoparasiticidas. Primero en la determinación de la dosis, la homogenización correcta, la dilución correcta y la mezcla en las bombas de aplicación de los baños, para los baños. Realizar los baños correctamente, hacerlo en promedio una bomba por cada 5 o 6 animales en promedio, dependiendo de la raza y del animal que estemos aplicándole el baño. Aplicar siempre baños antes de movilizar de una finca a otra, dentro y fuera de la finca también, porque no todas las áreas de la finca van a estar igualmente infectadas. Podría haber una diferencia notoria. La suplementación también es vital, suplementación nutricional para que estos animales puedan contrarrestar los desafíos de los parásitos externos. Los sistemas de rotación intensiva que les decía o racional también aportan mucho porque esto vamos a disminuir notoriamente la infestación de los potreros. Y desde luego, si es necesario realizar pruebas de resistencia de esos ectoparásitos a los diferentes ectoparasiticidas que contamos en el mercado. Igualmente, la distribución de las garrapatas es algo similar a lo que hablábamos con parásitos internos. La fase parasitaria de un 5% apenas, y la fase de vía libre un 95% se da a nivel de potreros, ¿verdad? Todos sabemos que hay garrapatas que producen de 2 a 4,000 huevecillos, los cuales el 95% puede ser viables. Igualmente, la larva sube a las hojas del pasto para parasitar
cuando se encuentra ya en la fase larvaria infectiva. En el caso de las moscas, la repercusión de una infestación, todos la conocemos, ¿verdad? Estrés predispone a infecciones oculares como la queratoconjuntivitis y otras, ¿verdad? Pérdida productiva de hasta un 10 a un 16%. Puede ser un factor de riesgo para la mastitis y vector de alguna zoonosis. Y podríamos estar hablando de impacto ambiental y social por infestación de moscas, que en los últimos décadas lo hemos visto muy. Los métodos de control que actúan sobre los estadios inmaduros son más efectivos, eso es un hecho. Afectan el desarrollo y reducen la generación y multiplicación de esos ectoparásitos. Entonces, el uso de diversas alternativas, como son el cultural, sabemos que el medio ideal para la oposición es la materia orgánica, húmeda y en principios de descomposición. Entonces, si realizamos en conjunto trabajos de limpieza, higienización, tendientes a reducir esos sitios de oposición, utilizando microorganismos efectivos que aceleren la descomposición de esa materia orgánica, que es el caldo de cultivo para la ovoposición, vamos a reducir considerablemente con el control cultural el control biológico o químico. El químico, estamos hablando del uso de adulticidas en sedos o pinturas, compuesto por insecticidas con atrayente hormonal, podría ser, elimina la mosca adulta y por ende disminuye la ovoposición. Los larvicidas interfieren sobre el estadio inmaduro, agregándole a premezclas de concentrados o directamente en la ración para hacerlo mezclado en los mixers. Y posteriormente la incorporación del biológico, el uso estratégico del parasitoide, es la avispa que parasita las pupas, cortando el ciclo biológico de la mosca. Es un método inocuo para el hombre y los animales. Se requiere de reposición semanal del parasitoide, eso sí, en sitios estratégicos. Y esos son los 3 diferentes tipos de control de moscas. Igualmente, resulta que la mosca adulta un 5% tenemos y el 95% de estadios inmaduros como huevos, larvas y pupas. Y entonces incorporamos este tipo de control integral, vamos a reducir las poblaciones de mosca en distintos estadios del ciclo biológico y reducir el efecto de la molestia de las moscas. De lo anterior, todo hacemos un monitoreo, un análisis de los resultados de ese monitoreo y realizamos las correcciones en los diferentes programas y protocolos que implementamos que les mencioné anteriormente.
También debemos de hacer un programa de muestreo estratégico para hacer pruebas serológicas, pruebas sanguíneas y de heces para ver carga parasitaria y todo esto, que es importante a la hora de tomar decisiones y hacer correcciones. Debemos de considerar el control sistemático de roedores y darle seguimiento por el riesgo que corren las explotaciones cuando se ven afectadas por roedores. Restringir la entrada de personas ajenas a la unidad productiva en la medida de lo posible o tomar las medidas del caso con pediluvios, lavamanos, sobre todo ahora, ¿verdad? Para implementar los protocolos preventivos de la pandemia en que estamos enfrentando, pero también para reducir el riesgo de traslado de microorganismos que no puedan visitar a nuestras explotaciones. Esos pediluvios, colocarlos estratégicamente en diferentes áreas. Y también estamos hablando de un pediluvio grande para desinfección de automóviles o camiones que entren a las fincas. El monitoreo de los animales constante y registro de los diferentes eventos. Y por último, incorporar también medidas de higienización y desinfección en todas las explotaciones. Esto es importantísimo para la prevención y erradicación de algunas enfermedades, los procesos de limpieza. Se recomienda que cada explotación se diseñe protocolos de limpieza y desinfección de acuerdo a las características de cada una de las explotaciones. Seguir estrictamente las normas de higiene para el personal que labora en las diferentes explotaciones y considerar siempre la capacitación de ese personal para tener de una formación adecuada. Por último, quería usar esta frase: utilizarlos tan poco como sea posible y tanto como sea necesario. Evitar su uso profiláctico. Importante la capacitación de las personas encargadas del manejo de animales y sobre todo aquellas personas que van a hacer uso de los diferentes antimicrobianos eventualmente en casos que se requieran utilizar. Muchas gracias. Ese era lo que quería compartirlo con ustedes.